Hoy nos vamos a meter de lleno en uno de los poemas más intensos de Gustavo Adolfo Bécquer, su Rima 37, y lo vamos a hacer de la mano de un análisis muy reciente y, la verdad, muy revelador. Nuestra base para este recorrido es esta edición de 2024 de Rimas y otros versos, nada menos que de la Real Academia Española. Es un trabajo fantástico del investigador Francisco Rodríguez Risquete, que nos da unas claves nuevas para entender a Bécquer como nunca. El poema arranca así, de golpe, con una sentencia, una promesa de una brutalidad que te deja helado. Esto no es una declaración de amor, es una declaración de muerte. Y la pregunta es, ¿qué se esconde realmente detrás de estas palabras? Vamos a intentar descubrirlo. Este va a ser nuestro plan. Primero, esa promesa que lo empieza todo. Después, vamos a leer el poema entero, que es la clave. Luego, buscaremos sus raíces, de dónde viene todo esto. Analizaremos cómo está construido y, para terminar, nos haremos la gran pregunta. ¿Esto va de amor o de puro pesimismo? Venga, pues empezamos por el principio, por esa declaración que lo va a marcar absolutamente todo. Es que la Rima 37 es increíble. En solo 24 versos te condensa una historia entera. Aquí hay de todo: la herida de una traición, el peso del silencio y, sobre todo, esa idea tan extraña de una conversación que se deja pendiente para la eternidad. Esos son los hilos de los que vamos a ir tirando. Pero bueno, vamos a la prueba principal. Más que hablar sobre el poema, lo mejor es dejar que nos hable él mismo. Escuchémoslo completo. Antes que tú me moriré, escondido en las entrañas ya el hierro llevo con que abrió tu mano la ancha herida mortal. Antes que tú me moriré, y mi espíritu, en su empeño tenaz, se sentará a las puertas de la muerte esperándote allá. Con las horas los días, con los días los años volarán, y aquella puerta llamarás al cabo. ¿Quién deja de llamar? Entonces que tu culpa y tus despojos la tierra guardará, lavándote en las ondas de la muerte como en otro Jordán, allí donde el murmullo de la vida, temblando a morir va, como la ola que a la playa viene, silenciosa a expirar, allí donde el sepulcro que se cierra abre una eternidad, todo cuanto los dos hemos callado, allí lo hemos de hablar. Claro, un poema así, con esta fuerza, no sale de la nada. Bécquer tenía sus influencias, y muchas. Vamos a ver de qué tradiciones bebe para crear esta maravilla. Y es que Bécquer era un lector empedernido, se lo leía todo. Su poesía es como una coctelera donde mezcla siglos de literatura para crear algo completamente nuevo con un sello muy, muy personal. Es que es alucinante. Bécquer funciona como un verdadero puente literario. Por un lado, conecta con el mundo clásico de Virgilio y Dante. Por otro, con los gigantes de nuestro siglo de oro, como Quevedo o Lope. Y a la vez, está en plena conversación con los románticos de su época, como Víctor Hugo en Francia o Heine en Alemania. Y ojo que esto no es hablar por hablar, las conexiones son súper concretas. Cuando Bécquer habla de las puertas de la muerte, nos resuena el infierno de Dante, el mundo de Virgilio. La idea de lavar la culpa en otro Jordán es una referencia bíblica del libro. E incluso esa imagen tan potente de la tumba que se cierra para abrir una eternidad, pues tiene un precedente casi idéntico en un verso de Víctor Hugo. Lo que hace Bécquer es coger todas estas imágenes universales y se las apropia, las hace suyas. Pero claro, una cosa son los ingredientes y otra la receta. La genialidad de Bécquer está en cómo organiza todo esto para que nos golpee de esa manera. Vamos a ver cómo está construido el poema por dentro. Pues mirad, la clave de todo es una técnica que los expertos llaman postergación. Suena un poco raro, pero es muy fácil de entender. Consiste, básicamente, en guardarse lo más importante para el final, en ir creando una tensión que crece y soltar la revelación en los últimos versos. El viaje que nos propone Bécquer está medido al milímetro. Primero nos da un puñetazo con ese inicio tan brutal. Después nos va llevando poco a poco. Nos mantiene en vilo con palabras como entonces, allí, que aumentan la expectación, pero sin soltar prenda. Toda la estructura está diseñada para llevarnos a un único punto, la revelación final. Y aquí lo tenemos, el quid de la cuestión. Resulta que el poema no iba de la muerte, ni de la traición, ni siquiera de la espera. Iba de esto, de la necesidad de hablar de todo lo que se quedó sin decir en vida. La verdadera herida mortal fue el silencio, y la única cura posible, la palabra, se deja para la eternidad. Claro, esta revelación final lo cambia todo, y nos lleva de cabeza a la gran pregunta del poema. ¿Qué nos está diciendo Bécquer sobre el amor con todo esto? Y aquí es donde la cosa se pone interesante, porque el poema es súper ambiguo. Por un lado se puede leer como una promesa de amor eterno, ¿no? La muerte no es el fin, sino el lugar donde por fin se puede hablar de verdad, sin orgullos ni barreras sociales. Pero también hay otra lectura, mucho más oscura. Quizás Bécquer nos está diciendo que el amor, entendido como esa comunicación plena y total, es sencillamente imposible en este mundo.
Así que en el corazón del poema lo que hay es una paradoja tremenda. La causa de su ruptura en la tierra, que fue el silencio, se convierte en la única esperanza para unirse en el más allá. Aquello que los destruyó es lo único que anhelan reparar. Al final, el poema nos deja con una pregunta que sigue resonando hoy en día. Una pregunta sobre todas esas conversaciones pendientes, sobre los silencios que se enquistan y sobre si de verdad la eternidad sería suficiente para romperlos. Ahí queda eso.